Corría el año 1989. Colombia era una nación al borde del abismo. Décadas de conflicto armado habían dejado profundas cicatrices en el alma del país. Grupos guerrilleros de izquierda, las FARC y el ELN, luchaban contra el gobierno por el control. Los carteles de la droga tenían un poder inmenso, alimentando la corrupción y la violencia. La esperanza parecía un sueño lejano. El asesinato de Luis Carlos Galán, un candidato presidencial que abogaba por la paz, conmocionó a la nación. Su asesinato puso de manifiesto la vulnerabilidad de quienes se atreven a desafiar el statu quo. Un palpable sentimiento de miedo se apoderó de Colombia. La pregunta que todos se hacían era: ¿podrá romperse este ciclo de violencia? El peso del conflicto recae sobre los colombianos de a pie. Están atrapados en el fuego cruzado de una guerra que parece no tener fin. Los campesinos son expulsados de sus tierras, huyendo de la violencia y la extorsión. Las familias se ven obligadas a separarse, buscando refugio en ciudades desconocidas. El coste humano de este conflicto es inconmensurable. En medio del caos, surge un rayo de esperanza. Los líderes políticos, reconociendo la urgente necesidad de un cambio, se unen para forjar un camino hacia la paz. Esto lleva a la formación del Pacto Político por la Paz. Este acuerdo representa un compromiso con el diálogo y el rechazo a la violencia. Su objetivo es abordar las causas profundas del conflicto, como la desigualdad social y la exclusión política. El Pacto Político por la Paz es un paso significativo hacia la paz. Crea un espacio para el diálogo y la negociación. Sin embargo, el camino a seguir sigue estando lleno de retos. Persiste una profunda desconfianza entre las facciones enfrentadas. Los carteles de la droga, amenazados por la perspectiva de la paz, siguen sembrando el caos y la violencia. Entre 1990 y 1991, nace una nueva constitución en Colombia. Este documento histórico pretende marcar el comienzo de una nueva era de democracia y paz. Consagra los derechos humanos fundamentales, reconoce los derechos de las comunidades indígenas y pretende fortalecer las instituciones democráticas. La Constitución de 1991 es aclamada como un triunfo para la democracia. Es un testimonio de la resistencia del pueblo colombiano y de su fe inquebrantable en un futuro mejor. Sin embargo, la realidad sobre el terreno sigue siendo compleja. La tinta de la Constitución apenas se ha secado cuando surgen nuevos desafíos. Los grupos paramilitares, que dicen combatir a la guerrilla, surgen como una nueva y aterradora fuerza. Estos grupos, a menudo vinculados al ejército y a poderosos terratenientes, cometen abusos generalizados contra los derechos humanos. Su brutalidad aterroriza a las comunidades, desplazando a miles de personas y alimentando aún más el ciclo de violencia. Sección 4. Las sombras que permanecen. Paramilitares y violencia. Entre el 1991 y el 1995. El espectro de la violencia sigue atormentando a Colombia. Los grupos paramilitares, como las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, proyectan una larga sombra sobre la nación. Operan con impunidad, atacando a civiles sospechosos de simpatizar con la guerrilla. Las masacres, las desapariciones y los desplazamientos forzados se convierten en una cruda realidad para muchos colombianos. La aparición de los paramilitares añade una nueva capa de complejidad al conflicto. Las líneas entre el bien y el mal se difuminan. La respuesta del gobierno a los paramilitares es a menudo débil e ineficaz. Esto alimenta las acusaciones de complicidad y profundiza el clima de miedo. Sección 5. Desarraigados. La oleada de desplazamientos forzados entre el 1994 y 1996. El coste humano del conflicto en curso es asombroso. El desplazamiento forzado se convierte en una tragedia que define esta época. Millones de colombianos se ven obligados a abandonar sus hogares, huyendo de la violencia y buscando seguridad. Las familias se ven separadas, sus vidas destrozadas por el desplazamiento. Llegan a ciudades desconocidas, traumatizados e inseguros de su futuro. El gobierno colombiano, que lucha por hacer frente a la magnitud de la crisis, se enfrenta a crecientes críticas por su inadecuada respuesta.
Las organizaciones humanitarias dan la voz de alarma, destacando la urgente necesidad de asistencia y protección para los desplazados. Sección 6. Un grito de auxilio. La respuesta del gobierno entre 1989 y 1996. El gobierno colombiano, desbordado por la magnitud de la crisis del desplazamiento, tiene dificultades para responder eficazmente. Los recursos son escasos. La coordinación entre los organismos gubernamentales es a menudo deficiente. Las necesidades de los desplazados son inmensas. Alimentos, vivienda, atención sanitaria, educación y apoyo psicológico. Si bien el gobierno pone en marcha algunos programas para ayudar a los desplazados, estos esfuerzos suelen ser insuficientes. La corrupción y los obstáculos burocráticos dificultan la entrega de la ayuda. Los desplazados, que a menudo viven en condiciones precarias, se sienten abandonados y olvidados.